3, 1 ya. Hola, me llamo Graham Hanke, soy profesor de neurología en la Universidad de Australia Occidental y neurólogo en el Hospital Sir Charles Gairdner en Perth, Australia. El término ictus puede tener varios significados. Puede usarse para describir un golpe deportivo, una caricia táctil o un golpe de suerte. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de un ictus, que es un evento causado por una pérdida repentina de la función de una parte particular del cuerpo, debido a una pérdida repentina de la función de una parte particular del cerebro que controla esa función corporal. Y esto es más comúnmente causado por una falta de suministro de sangre a esa parte del cerebro, y menos comúnmente por una hemorragia en esa parte del cerebro. Un ataque isquémico transitorio o AIT es un mini ictus donde los síntomas de pérdida de función de una parte particular del cerebro son transitorios o breves y tienden a resolverse en unos minutos u horas y usualmente, casi siempre, en menos de 24 horas y en el cual no hay daño cerebral residual ni lesión vascular en ninguna exploración cerebral. Ahora, el ictus es importante por 3 razones principales. Primero, es muy común. El ictus afecta a unas 2 de cada 1000 personas cada año y los ataques isquémicos transitorios o AIT afectan a 1 de cada 1000 personas cada año. Como resultado, aproximadamente 1 de cada 6 de nosotros tendrá un ictus en algún momento de nuestras vidas. En segundo lugar, el ictus es importante porque es fatal en aproximadamente 1/5 a 1/4 parte de las personas y en la mitad de los sobrevivientes es discapacitante. En tercer lugar, el ictus es importante porque es prevenible en casi el 80 a 90% de todos los casos si podemos reconocer y modificar la causa subyacente o las condiciones o factores de riesgo que aumentan nuestro riesgo de ictus. Hay 2 tipos principales de ictus. El menos común en aproximadamente 1/5 parte de las personas es una hemorragia en el cerebro debido a la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Y esto se debe más comúnmente a la exposición prolongada a la presión arterial alta a lo largo de nuestras vidas, porque la presión arterial alta puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en el cerebro y hacerlos débiles y propensos a romperse. Otra causa cada vez más común de hemorragia en el cerebro en nuestra comunidad es la exposición al alcohol y otras drogas como las anfetaminas y también algunos de los compuestos en los medicamentos para la tos y el resfriado que pueden aumentar nuestra presión arterial. Pero la causa principal del ictus es un vaso sanguíneo bloqueado en el cerebro que causa lo que se llama un ictus isquémico, donde hay una falta de suministro de sangre. Y las causas más comunes de un ictus isquémico son la embolia o la ruptura de un coágulo de sangre del corazón, que puede estar enfermo por un latido irregular llamado fibrilación auricular o un ataque cardíaco previo. La otra causa común de ictus isquémico, donde hay una falta de suministro de sangre a una parte del cerebro, es la embolia de coágulos que se forman en las arterias del pecho, el cuello y el cerebro que suministran al cerebro. Y la enfermedad de los vasos sanguíneos más común es el endurecimiento de las arterias o aterosclerosis, también llamada ateroma. Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestro riesgo de ictus? Lo primero es poder evaluarlo. Y necesitamos saber si tenemos factores de riesgo de ictus. El factor de riesgo más común para el ictus es la presión arterial alta. Esta es la causa de aproximadamente 1 de cada 3 ictus. Todos tenemos una presión arterial y la presión arterial promedio es de unos 120 milímetros de mercurio sistólica y 80 milímetros de mercurio diastólica.
Por cada aumento de 10 milímetros en la presión arterial sistólica y 5 milímetros en la presión arterial diastólica, el riesgo de ictus aumenta en aproximadamente un 20 a 30%. Así que si podemos reducir nuestra presión arterial en solo 10 sistólica y 5 diastólica, podríamos reducir nuestro riesgo de ictus en aproximadamente un 30%. Las formas en que podemos bajar nuestra presión arterial son no añadiendo sal a nuestra dieta, comiendo alimentos bajos en contenido de sal, reduciendo el consumo de alcohol y también alterando nuestro estilo de vida en términos de aumentar la actividad física y reducir nuestro peso corporal a un peso corporal ideal para no estar con sobrepeso u obesidad. También es ideal si podemos esforzarnos por reducir las tensiones psicosociales en nuestra vida, que también pueden aumentar la presión arterial, pero eso puede ser más fácil decirlo que hacerlo. El segundo factor de riesgo principal para el ictus es el tabaquismo. El tercero es un aumento de grasas en nuestra sangre y el más conocido de ellos es el colesterol. Y podemos reducir los niveles de colesterol en nuestra sangre reduciendo el contenido de grasa saturada en nuestra dieta, el contenido de grasa transsaturada y la ingesta calórica en nuestra dieta, así como aumentando nuestra actividad física y manteniendo un peso corporal ideal si es posible. El cuarto factor de riesgo principal es la diabetes, que está inherentemente asociada con tener sobrepeso y tener altas grasas en nuestra dieta. El quinto factor de riesgo principal es la fibrilación auricular o un latido irregular que es cada vez más común y ahora probablemente la causa más común de ictus. Y eso es causado por la presión arterial alta que daña el corazón o las arterias bloqueadas al corazón por ateroma. Los otros factores de riesgo principales para el ictus son el exceso de alcohol y el estrés psicosocial. Todos estos son factores de riesgo modificables. Hay algunos factores de riesgo adicionales para el ictus que desafortunadamente no son modificables. Son nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza y grupo étnico, y también nuestra composición genética. Y así, un historial familiar de un ictus o ataque cardíaco previo en miembros de nuestra familia es un indicador de que podemos estar genéticamente predispuestos a la presión arterial alta o al colesterol alto o a un alto riesgo de ictus. Así que el primer paso para reducir nuestro riesgo de ictus es ser conscientes de cuál es nuestro riesgo de ictus y afortunadamente el medidor de riesgo de ictus nos permite acceder a esta información de una manera fácil de usar y fácilmente accesible. El medidor de riesgo de ictus nos permite ingresar nuestros factores de riesgo no modificables, como nuestra edad y sexo, raza y grupo étnico, y también nuestro historial familiar de ictus. Y también nos permite ingresar nuestros factores de riesgo de estilo de vida modificables conocidos para el ictus, como si fumamos, cuál es nuestra ingesta de alcohol y también si tenemos estrés en nuestras vidas. Hay algunos factores adicionales que el medidor de riesgo preguntará y esos son nuestra presión arterial y quizás también nuestro colesterol, historial de diabetes y azúcar en sangre en ayunas. Puede ser necesario acudir a su médico de cabecera para obtener medidas de su presión arterial, colesterol, azúcar en sangre en ayunas y hemoglobina A1C, que son marcadores de diabetes o riesgo de diabetes. El medidor de riesgo de ictus nos permite calcular nuestro riesgo absoluto de tener un ictus en los próximos 5 años y 10 años a partir de estos factores de riesgo conocidos. También producirá una estimación del riesgo relativo de ictus en comparación con alguien de la misma edad y sexo que nosotros. La característica adicional del medidor de riesgo de ictus no solo es que calcula el riesgo absoluto y relativo de ictus para nosotros, sino que también nos permite autogestionar nuestro riesgo y ver cómo podemos alterar nuestro riesgo modificando nuestros comportamientos de factores de riesgo de estilo de vida. Así que hay dos componentes en ello. Habiendo evaluado nuestro riesgo, depende de nosotros implementar cambios en nuestro estilo de vida y reducir la sal en nuestra dieta, la ingesta de alcohol, obtener un programa de ejercicio regular,
obtener un peso corporal ideal y minimizar la exposición a otras drogas como las anfetaminas y los medicamentos para la tos y el resfriado. Lo importante, en última instancia, es luego monitorear nuestro riesgo y ser reevaluados, de la misma manera que lo haríamos con nuestro coche. Si queremos que nuestro coche tenga longevidad, llevaremos nuestro coche a un mecánico cada 6 o 12 meses y lo haremos evaluar y mantener. Deberíamos hacer lo mismo con nuestro cuerpo y acudir al médico de cabecera cada 6 o 12 meses según sea necesario para evaluar nuestros factores de riesgo, revisar la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre y la hemoglobina A1C, y también realizar un ECG para detectar fibrilación auricular. Luego podemos volver a introducir estas variables en el medidor de riesgo y ver si ha habido una reducción en el riesgo con las modificaciones en nuestro comportamiento. Gracias.